La joya azul. Capítulo 6. Completo. En aquella época los bandidos dominaban las tierras muertas. Causaban muchos estragos a quien pretendían usar el camino sur, tras una estratagema meticulosamente planeada por la coalición de la Dorsal del Dragón. Se logró recuperar la seguridad que el camino requería. Crónicas de la Dorsal del Dragón. Volumen 21. Hacia Ilamunen. La travesía fue agradable y breve. En esta época del año navegación a través del estrecho del Mar de Hielo era bastante plácida, nada que ver con las condiciones del mar durante el invierno. Al cabo de 5 días de travesía llegaron al puerto de Esemania, la capital del reino de Ciria, al norte de la cordillera de la Dorsal del Dragón. A partir de aquí el resto de viaje seria por tierra usarían pesados carromatos hasta llegar a su destino, el reino de Domemba. Arian observó desde la cubierta del barco el perfil de la ciudad de Esemania. Se notaba que esta ciudad era muy distinta a Tame, construcciones más sencillas y pobres. El puerto era mucho más pequeño que el de la capital del reino de Ber y a pesar de ser Esemania una capital de un reino muy importante, en comparación con Tame a ella le parecía ahora una simple aldea. Arian ahora se sentía más segura de sí misma, ya estaba fuera del reino de Ber y lejos de los magos de la Orden de los Túnicas Blancas. Permanecieron en aquella ciudad durante 2 semanas, mientras llegaban los barcos cargados del hierro adquirido en Ber y el hierro era colocado en los carromatos. La joven tuvo curiosidad en saber cuál era la ubicación concreta de Domemba y el plan de viaje de la caravana, así que Agnoruk le mostró algunos mapas que tenía Gosburg guardados. Arian descubrió que Domemba se situaba al sur del continente. Al norte del reino se situaba la gran cadena de montañas de la Dorsal del Dragón, que recorría todo Darsuk, desde el noroeste hasta el suroeste. La ruta más transitada era el camino de la costa, pero el rey tenía pensado utilizar otra ruta, poco transitada, el camino sur, que transcurría al oeste de la cordillera de la Dorsal del Dragón y al lado del desierto de Loor, o de las Tierras Muertas, un extenso territorio inexplorado, en donde según se decía solo imperaba la ley del más fuerte. Debían seguir esa ruta hacia el sur hasta llegar al paso de Loor, en donde el camino atravesaba la gran cordillera y después dirigirse hacia el este para llegar a Domemba. Era un camino muy arriesgado y desconocido, los anteriores intentos habían fracasado, pero el rey se había decidido por este camino porque la otra vía implicaba pasar por el gran reino de Ulvianor. Todos los demás reinos estaban sin un suministro de hierro cercano y ese era el motivo del largo y complicado viaje del rey, obtener hierro y encontrar una nueva ruta segura para abastecerse de ese preciado mineral. Los preparativos de la enorme caravana hacia Domemba eran ingentes, el rey se desgañitaba dando órdenes durante todo el día, incluso Gosburg parecía estar muy inmerso en tan complicada tarea de intendencia. A pesar de todas las dificultades, al cabo de 3 semanas de estancia en Esemania la enorme caravana al fin se puso en marcha, más de 200 carromatos participaban en tal enorme aventura. Arian viajó junto a Vannus en uno de los carromatos situados en los últimos lugares de la caravana, donde el viaje era más tranquilo y llevadero. La caravana levantaba una gran polvareda, avanzaban lentamente pero a un ritmo constante y al cabo de 2 días el mar ya no estaba presente en el horizonte, lo dejaron al norte. A la joven le costó acostumbrarse de nuevo a la ausencia del mar. Arian se había criado con él siempre a su lado, pero la idea de ver de nuevo a su hermano compensaba la monotonía de este viaje. Las jornadas transcurrían de manera similar, se levantaban al amanecer y enseguida se ponían en marcha. A media tarde paraban para que los caballos y mulas descansaran y comían algo. Después de este breve descanso de nuevo avanzaban hasta que se ponía el sol. Paraban y montaban un campamento tras lo cual cenaban, para inmediatamente acostarse, ya que a la jornada siguiente debían levantarse temprano. Los ánimos en la caravana no obstante eran distendidos aunque conforme avanzaba el viaje se empezó a notar algo de tensión en el ambiente. Arian tuvo la sospecha de que todos los que componían la caravana esperaban que sucediera algo aunque nadie hablaba sobre el tema. Para Arian era algo más que evidente. Que sucediera algo y aunque nadie hablaba sobre el tema para Arian era algo más que evidente. Tampoco el paisaje hacía que el viaje fuera más placentero. A su izquierda estaba la enorme cordillera de la Dorsal del Dragón con sus enormes y negras montañas, con sus picos cubiertos de nieves eternas, debajo de las cuales estaba el reino de los enanos. Las montañas parecían no tener fin y desaparecían en el horizonte.
A su derecha estaba una vasta extensión llana y vacía hasta el infinito, las denominadas tierras muertas, era un desierto donde solo cabía la muerte y la desesperación. Aquella monótona visión hizo que el viaje se tornara mucho más duro. Pasaron los días y en el horizonte, a su derecha comenzaron a verse unas elevaciones en el desierto. Tahir, el veterano soldado que conducía su carromato, le comentó que eran las colinas Pardas. La leyenda decía que antiguamente esas colinas fueron un templo de los elfos llegaron a habitar estas tierras y el camino que ahora seguían era el antiguo camino sur que unía el reino norte con el reino sur comunicados a través del gran puente de Tame. Aryan volvió a pensar de nuevo en los elfos, en el mágico reino de los elfos que estaba situado en el norte de Cisaria y sintió un dolor en el pecho, un dolor que nunca pensaría que tendría, un dolor producido por su amor a esa pequeña población de pescadores. Al día siguiente recibieron la noticia de que el rey parecía algo indispuesto por el viaje, por lo que Vannus abandonó su compañía en el carromato para ver qué era lo que causaba el malestar a su Maidstad. Aryan se quedó sola junto al conductor del carromato, quien se colocó en el último lugar de la caravana para tomarse el viaje con más calma. La única compañía que tenía era la de Agnoruk, que a veces se subía a su lado para conversar un rato con ella. Gosburg estaba muy ocupado, debía organizar la seguridad del viaje, algo complicado por el gran número de carromatos. Llegaron a un punto crucial en el viaje, el paso de Loor, donde las colinas Pardas y la dorsal del dragón llegaban casi a unirse en ese punto, solo una pequeña llanura de 100 metros separaba ambos accidentes geográficos. En el momento que la caravana pasaba en medio de las dos elevaciones, a la joven se le ocurrió una idea un poco maliciosa: es un lugar perfecto para una emboscada, y Aryan sonrió, últimamente se estaba volviendo algo paranoica. Pero nada más lejos de la realidad, se notaba una gran tensión en el ambiente, era algo, no sabía cuándo, pero dentro de poco ocurría algo. Entonces escuchó un ruido, fue como un silbido seco que atravesó el aire y luego un impacto, después un grito de dolor, procedía de un soldado que escoltaba la caravana unos metros delante de ella. Inmediatamente los carromatos se detuvieron y el silencio reinó en el lugar. Otro soldado se acercó hacia donde estaba el herido y comprobó que efectivamente se trataba de una flecha. No dio tiempo para más. De los dos lados del camino, salieron atacantes blandiendo sus espadas y lanzando flechas a los carromatos. Eran bandidos, los soldados que custodiaban la caravana salieron a su encuentro. Los carromatos intentaron hacer un círculo para defenderse del ataque. Pero dado el gran número de carromatos y su pesada carga, hacer esa maniobra con rapidez era algo complicado. El carromato de Aryan, al ser el último, estaba en una situación muy complicada. Los asaltantes se acercaban rápidamente hacia ellos. Ella los vio blandiendo sus armas y las ropas totalmente blancas, fruto del polvo arcilloso del desierto. El conductor intentó salir del camino buscando las laderas de las montañas para liberarse del acoso. Por desgracia, una flecha lo hirió mortalmente en el cuello. El carromato se quedó sin conductor y provocó un descontrol en los caballos. El vehículo giró completamente y avanzó con gran velocidad hacia los atacantes, embistiéndolos. Los bandidos tuvieron que saltar para no ser arrollados. El carromato estaba descontrolado, se dirigía con rapidez hacia las colinas Pardas. Aryan no podía detenerlo aunque se hizo con las bridas, pero los caballos estaban encabritados, domarlos era imposible. Los animales de carga giraron para evitar una piedra de gran tamaño. El carromato derrapó, perdió estabilidad y acabó volcando, dando 2 vueltas de campana. Aryan salió despedida, chocando contra el suelo, quedando inconsciente. Gosburg y Agnoruk cumplieron las órdenes recibidas por Debouk nada más llegar a Esemia. El plan era sencillo: escoltar la caravana y esperar el ataque en el paso de Loor. La compañía tenía espías que confirmaban ese ataque con total seguridad. Hablaron con su majestad y este aceptó llevar a cabo el temerario plan de los mercenarios para hacer el camino sur una ruta segura de vía. Lo que le preocupaba a Agnoruk era que Aryan ocupara los últimos lugares de la caravana, pero a pesar de sus intentos no pudo hacer nada. El conductor de aquel carromato se empeñaba en ser de los últimos, eso le daba dolores de cabeza.
Habló con Gosburg de la cuestión, pero la orden era clara: nadie debía saber nada del plan trazado por de Bouc. Había muchos espías de Ulvianor y cualquier despiste podría hacer que la operación fracasara, y se jugaban mucho oro y la reputación. Así que cuando empezó el ataque todo fue un caos. La verdad es que aun esperado las cosas no salieron como habían previsto, ni los carromatos reaccionaron con celeridad, ni los soldados del rey actuaron con contundencia. Pronto se encontraron bajo el ataque de unos bandidos demasiado organizados y entrenados para ser unos simples buscadores de fortunas. El semiorco estaba sumido en la lucha, pero alcanzó a ver cómo el carromato de Arian perdía el control y se aventuraba hacia las colinas pardas. Su intención fue seguirlo, pero entonces apareció la señal en el cielo: una gran bola de fuego surcó por los aires golpeando el frente de los bandidos. Era la señal. Llegaron los refuerzos. Más de 200 de mercenarios de la Compañía del Fénix Azul acudían en su ayuda, todos sus miembros disponibles. Agnoruk, ve con ese pelotón y cubre el flanco sur, le ordenó Kusch. El semiorco pensó en no acatar la orden, pero poco podía hacer. Kusch, un carromato ha salido hacia las colinas negras, tenemos que ir a ayudar a sus ocupantes. El mago giró la cabeza y examinó las colinas. Vale, ocupa tu lugar. Voy a avisar a Arras. Era lo único que podía hacer el semiorco y se dirigió junto con su decena de compañeros al flanco sur con la espada en mano. Cuando Arian abrió los ojos tenía un gran dolor de cabeza y sentía cómo sangraba por la cabeza. Debía ser una herida bastante grande. La joven estaba apoyada en lo que quedaba de carromato. Alguien le había rescatado ya que ella había caído bastante lejos de allí. Con un enorme esfuerzo, intentó ver quién estaba delante suya de pie sonriendo. Arian se asustó. Allí enfrente suya había 4 bandidos, cubiertos totalmente del polvo del desierto, armados con espadas y arcos, vestidos con ropas andrajosas. Ellos la miraban con avidez y su sonrisa era asquerosa. No era difícil averiguar sus intenciones y que su situación era desesperada. Eran 3 hombres y un orco, enorme y aterrador, de grandes orejas puntiagudas. Mostraba unos grandes dientes amarillos y afilados, que estaban sonriendo con maldad. Su piel era verde oscura y estaba llena de tatuajes y cicatrices. En su mano derecha llevaba una gran espada corta. Camaradas, ya os dije que este trabajo nos daría grandes recompensas. Al escuchar estas palabras de uno de los componentes del grupo, los demás sonrieron lascivamente. Arian intentó moverse para escapar, pero no podía. Un dolor muy agudo en el costado se lo impedía. Debía tener al menos rota 1 o 2 costillas. Debía dar gracias por estar viva, aunque en manos de estos bandidos casi era mejor morir en el accidente. Los bandidos se acercaron lentamente hacia ella sabiendo que era muy vulnerable en esos momentos y que no podía defenderse. El primero seré yo, que para eso la descubrí. Comentó uno de ellos con satisfacción. Arian apartó la vista. Era repugnante. No deberíamos dejarlo para después de la batalla. Llevamos en este desierto 3 asquerosos meses. La batalla puede esperar. El bandido se agachó, tiró sus armas al suelo y los 2 brazos se extendieron para tocar los pechos de Arian. Ella bajó la cabeza resignada. El resto del grupo sonreía con placer. No los llegó a tocar. Las manos se pararon en seco. El bandido intentó gritar pero solo emitió un sonido sordo. Arian levantó la vista. El bandido agonizaba sobre ella intentando sacarse una flecha que le había atravesado la garganta. La sangre caía de manera abundante sobre Arian. Otra flecha, certera, impactó en la cabeza. El objetivo cayó como un peso muerto sobre la joven. Los otros 3 bandidos miraron sorprendidos como su líder yacía muerto. Arian sentía como el peso del bandido la aprisionaba y el movimiento balbuceante de sus agonizantes extremidades. Intentó mover la cabeza pero su rango de visión era muy limitado. Los bandidos se protegieron con el carromato e intentaron descubrir a su misterioso atacante pero les era imposible parecía. Que estaban solos entre las abundantes rocas que se agolpaban al principio de las laderas de las desoladas colinas pardas. A lo lejos se escuchaban los gritos, explosiones y choques de espadas del ataque a las caravanas. El orco no tenía como una de sus virtudes la paciencia. Salió corriendo hasta la altura de Arian, la agarró de la cabeza y la levantó. Arian notó cómo le clavaba las uñas en la cabeza. El dolor en el abdomen no le dejaba respirar. Además notó cómo el filo de un cuchillo le tocaba la piel del cuello. El orco miró al vacío y gritó con su voz ronca. «Escucha, maldito. Si no sales de tu escondite la chica morirá aquí mismo». La hoja apretó un poco el cuello de Arian y brotó un poco de sangre.
Entonces, de una roca mucho más cercana de lo que todos pensaban, estaba apenas a 4 metros del carromato, apareció una figura que soltó un arco corto de madera y avanzó hasta los bandidos lentamente. El orco sonrió y soltó a Arian, que cayó en el suelo como un saco de cebollas. El desconocido llevaba el mismo uniforme que Gosburg y Agnoruk, pero tenía la cara tapada por un pañuelo azul, su cabello negro era mecido por la suave brisa cálida del desierto, sus ojos de color negro miraban a sus adversarios de manera fría calculadora. Tenía un aire Agnoruk, pero era más bajo y menos corpulento, eso sí, su andar era mucho más elegante. El desconocido llegó hasta la altura de los bandidos, desenvainó una espada que tenía y se puso en posición de ataque. Los 3 bandidos se colocaron en paralelo y avanzaron para hacerle frente, el orco en la posición central y los 2 humanos por los flancos. Estos fueron los que atacaron sin mediar palabra. Arian ahora podía ver la escena, todo lo que le dejaba su visión borrosa. El ataque del primer bandido, el del flanco izquierdo, fue rápidamente esquivado por su rival mediante una cinta a su intento de estocada al corazón. El desconocido lanzó un rápido contraataque, estocada al costado con el filo introduciéndose hacia arriba. El golpe buscaba el corazón y lo encontró. Ahora el primer bandido yacía en el suelo. El otro de la derecha no dudó y atacó de nuevo. El desconocido bloqueó con su espada este ataque, con la pierna derecha hizo un barrido directo a la rodilla derecha del bandido, este cayó al suelo, fue presa fácil, decapitado sin poder defenderse. El desconocido era mortal, rápido como había demostrado Gosburg en el callejón de Ciris. El orco se quedó paralizado contemplando los cadáveres de sus compañeros que no habían tenido ni la más mínima oportunidad ante el desconocido. «Yo te conozco», exclamó el orco al tiempo que blandía su espada corta. El desconocido se quitó el pañuelo y dejó ver su joven rostro con una sonrisa, y habló con una voz grave. «Arras utarracanarras». El orco abrió los ojos y se inclinó haciendo una reverencia. Después se incorporó. Arian notó como si el orco recuperara su dignidad, fue una sensación extraña. «Mi señor, lo siento, pero he de intentar mataros», alcanzó a decir el orco con una sensación extraña de orgullo y resignación. El orco hizo algo extraño, en la mano izquierda se quitó una muñequera de cuero con los dientes, luego con su espada hizo un corte en la muñeca bastante profundo, chupó una gran cantidad de sangre y luego la escupió al suelo. «De cast». El orco mostró una sonrisa, con la boca llena de su propia sangre al decir esas palabras. El desconocido realizó la misma ceremonia que el orco y al terminar también dijo: «De cast». Ambos quedaron en un silencio observándose, hasta que el orco decidió atacar a su contrincante dando un enorme alarido. Su rival se mantuvo quieto esperándolo con aparente tranquilidad. El orco atacó frontalmente blandiendo su espada con sus 2 manos, fue un golpe bestial, lo realizó con toda la fuerza de su poderoso físico, podría partir un grueso árbol de cuajo. Sin embargo, el desconocido lo esquivó con un sencillo movimiento de su tronco a su izquierda, fue un leve y elegante gesto. El orco se sorprendió al ver que su brutal estocada solo se encontraba con el aire y al fallar su golpe, se desequilibró, cayendo al suelo pesadamente, un error mortal que lo aprovechó el desconocido ahora que su rival le daba la espalda. Rápidamente se giró y atacó con su espada con rapidez, una estocada por la espalda directa al corazón. Fue elegante, rápido, mortal. El orco suspiró antes de vomitar sangre y morir. Una vez acabada con la amenaza de los bandidos, el desconocido se acercó hasta Arian, que yacía inconsciente. En la lejanía llegaban los refuerzos con un carromato. Se colocó de nuevo el pañuelo y la levantó hasta ponerla en un lugar seguro. Ambos se quedaron en ese lugar a la espera de que llegara el auxilio que la joven precisaba. Recuerdos confusos, gritos, lloros, todo estaba envuelto en una nube negra demasiado extraña. Cuando Arian recuperó el conocimiento, pero inmediatamente lamentó haberlo hecho. Empezó a sufrir un dolor de cabeza tan intenso que no le dejaba pensar, parecía que estaba a punto de explotarle la cabeza. Le dolía tanto que para aliviarlo debía cerrar los ojos. Pero le resultó inútil, el dolor era tal que le impedía conciliar el sueño de nuevo. Arian lanzó un gemido débil a modo de queja y del fondo de la habitación se levantó una figura para examinarla. La figura posó un momento su mano en la cabeza de Arian, la mano tenía un tacto agradable, la figura masculló algo con un susurro que le pareció que tenía un tono de preocupación. «Vannus, ven aquí inmediatamente», gritó la figura, justo después de susurró unas frases más que Arian no entendía. La sombra tenía la voz grave y un acento extraño, era una voz masculina. Enseguida apareció la Kendali con su habitual túnica morada y se dirigió presurosa hacia donde yacía acostada la joven. «¿Qué ocurre, mi señor?»,
El hombre observó a Vannus con expresión seria. Hablaron en un tono bajo, pero Arian pudo escuchar perfectamente lo que hablaban. Arian se ha despertado al fin, creo que sufre terribles dolores, así que toma estas hierbas y prepara una infusión que deberá tomar cada 4 horas. Vannus salió de la estancia para cumplir las órdenes del hombre y de nuevo el silencio reinó en el lugar. Arian, a pesar de sus limitadas condiciones físicas, intentó hablar, aunque de ella solo salió un débil murmullo con el cual se dirigió a la figura que se mantenía en la penumbra que reinaba en aquel lugar. ¿Quién eres?, preguntó Arian. La figura no contestó, solo se volvió a incorporar y acarició suavemente el rostro de Arian. Ella notó que eran las manos de un hombre, pero su tacto era suave, le recordó a las manos de su hermano o las de Love, tan suaves, tan armoniosas. Aquel hombre debía ser un mago, pensó la joven. ¿Eres un mago? La figura volvió a acariciar la frente de Arian cariñosamente. Tranquila, pequeña, ya tendremos tiempo para las presentaciones, ahora descansa y toma la bebida que Vannus te ofrece. Y la figura regresó a su lugar de vigía en el fondo de la habitación. Arian intentó dormir como le aconsejó la misteriosa figura, pero fue infructuoso. Al cabo de un tiempo regresó la Kendali con una taza en la mano de la cual salía vapor. La Kendali rápidamente se la ofreció a Arian, solo tuvo que abrir la boca, pero aún así le costó un esfuerzo terrible tragar la infusión, pero al final lo logró. Gracias al brebaje preparado por la Kendali se sintió mucho mejor y el dolor punzante casi desapareció. Pudo entonces dormir al fin de una manera reparadora. Los días transcurrieron lentamente, Arian fue evolucionando hasta encontrarse bastante mejor. Tanto que Kush decidió reanudar la marcha. Kush era otro miembro de la compañía de los mercenarios al servicio del rey de Domemba, también lo era el joven que le había salvado la vida de los bandidos. Todo lo sucedido fue fruto de una arriesgada estratagema. Sabían que los bandidos no se resistirían en atacar una caravana en la cual viajaba el rey de Domemba, así decidieron realizar una emboscada a los bandidos para acabar con ellos de una vez por todas y asegurar el camino sur. Con lo que no contaron los mercenarios es que el plan les saliera en un principio tan mal y que el carromato de Arian acabara destruido en las colinas Pardas. Así que tuvo que ser el propio Arras, quien comandaba a todos los mercenarios, el que la rescató de aquellos malvados bandidos. Todos se temieron lo peor y dado su estado se optó por no moverla y decidieron instalar un pequeño campamento en aquel lugar. Se quedaron Kush, Vannus además de Agnoruk y 7 mercenarios más. No debían tener problemas puesto que todos los bandidos fueron eliminados y la zona era ahora segura, mientras que la caravana continuó su rumbo hacia el sur. Desde la batalla habían transcurrido 2 semanas y la recuperación de Arian era todo un éxito, pero aunque podía viajar aún sentía algunas secuelas de aquel trágico accidente. A pesar de su mermada condición, Kush decidió retomar la marcha. Antes decidieron despedirse de los caídos en la batalla con los bandidos y cuyos sus restos reposarían para siempre en aquel desolado lugar. Kush lideraba el grupo, tenía rango de capitán dentro de la compañía de mercenarios. Kush era un mago, de finos rasgos, piel oscura, ojos marrones, cráneo redondo, una perilla fina que serpenteaba sobre sus delicados labios. Aún así tenía un físico privilegiado, una altura que rivalizaba con Agnoruk y unos anchos hombros daban empaque a una túnica de mago del mismo color azul claro que sus compañeros de armas. Su voz grave, tranquila y serena, unida a un acento extraño que le daba un tono exótico cuando hablaba. Todos los demás miembros del grupo le tenían respeto y nadie discutía sus órdenes, incluso al semiorco se le veía cómodo bajo su mando. La mirada del mago era reflexiva, pero en fondo tenía brillo que indicaba que si la situación lo necesitaba podía desatar la furia de un dragón. El grupo era reducido, solamente una decena. Arian y Vannus eran las viajeras de un pequeño carromato que conducía el propio mago. También la acompañaba Kioune, la mula nunca los había abandonado puesto que Gosburg la utilizaba muchas veces como montura durante el viaje con la caravana, ahora llevaba parte del equipo de los mercenarios. Al cabo de una semana el paisaje se suavizaba. Todo empezó a tornarse algo más verde, algunas hierbas crecían entre las rocas, era la señal de que se acercaban al paso del Loor y que al fin dejarían atrás las tierras muertas. Al anochecer montaban un campamento al abrigo de la estructura del viejo carromato, montando una especie de tienda de campaña y haciendo un reconfortante fuego al cual todos se reunían salvo los que estaban de guardia y disfrutaban del talento de la Kendali en la cocina. ¿El paso del Loor queda lejos?, preguntó Arian mientras disfrutaba de una deliciosa sopa hecha por Vannus, quien pese a no tener apenas materia prima era capaz de sorprenderlos con platos deliciosos. No, en 2 días llegaremos, contestó el mago al tiempo que hojeaba un pesado libro que siempre le acompañaba todas las noches. He visto algún mapa de Gosburg, siempre aparece dibujado con murallas, pero ¿no es un desfiladero?
El mago tuvo que levantar la vista, cerró el libro, encendió una pipa de la cual solía disfrutar justo antes de dormir, meditaba qué respuesta dar a la joven. Si era un sencillo desfiladero, hasta que los elfos construyeron una fortaleza que lo ocupó totalmente. Elfos. ¿Había elfos aquí? Los elfos siempre entusiasmaban a la joven. Kush sonrió al ver la reacción ante sus palabras. Este camino que utilizamos es el antiguo camino sur, unía el reino del norte con el reino del sur. A través de un puente que atravesaba el estrecho del mar de hielo del cual solo queda la muralla que protege la ciudad de Tame. Kush se sorprendió, no esperaba que Arian tuviera conocimientos de historia antigua, ya a casi nadie le importaban los antiguos reinos elfos de la primera y segunda era. Si uno de los restos mejor conservados del antiguo poder de los elfos quizás junto el paso del Or. Ambos se quedaron en silencio, los pensamientos de Arian volvieron a los elfos, los primeros hijos de los dioses y que ahora estaban aislados del mundo y cada vez con menos poder, quizás destinados a la desaparición. ¿Cómo sabes tú que la muralla de Tame formaba parte del gran puente de los elfos? Kush preguntó extrañado a la joven. Me lo contó Gosburg al llegar a Tame. Gosburg. ¿Sois compañeros? Kush sonrió y luego fumó lentamente el tabaco de su pipa. Efectivamente, ya pertenecía a la compañía antes de ingresar yo. La mejor compañía de mercenarios de toda Sanaris. El mago volvió a sonreír. Gosburg no era desde luego modesto. No le falta razón, todos estamos ahora mismo al servicio del rey de Domemba. ¿Quién me rescató de los bandidos? Arras, él es quien comanda a este batallón de mercenarios. Si es muy joven, exclamó Arian, el chico debía tener su edad como mucho. La madurez para un semiorco es distinta que para los hombres. Otro semiorco. El segundo semiorco que conocía y eso que decían que no era una mezcla frecuente. Efectivamente, tenemos a 2 semiorcos dentro de la compañía, algo realmente extraordinario. Que no te confunda el juvenil aspecto de Arras, es un guerrero experimentado y magnífico. Arian estaba entusiasmada, pero Kush no parecía estar por la labor de continuar la conversación durante más tiempo. ¿Es mejor que Gosburg? Kush volvió a sonreír, apagó la pipa y retiró el tabaco de ella sobre la palma de su mano, se levantó y lanzó el contenido sobre el fuego de la hoguera, ante la sorpresa de Arian. El resto de tabaco al tocar las llamas se transformó en una especie de burbujas de luz de muchos colores que explotaron dejando un olor a rosas. Nadie puede ser mejor que Gosburg, le contestó el mago con franqueza. Arian se quedó dormida con ese olor a rosas, mientras que Kush fue a comprobar que todo marchaba bien en el campamento. Agnaruk escuchó la conversación a distancia. Efectivamente Arras era semiorco como él. Y apenas superaba los 20 años y ya conocía la fama y la gloria, mientras que a él si le conocían en algún lugar era porque debía la comida. Arras era el hijo del gran general orco Arrabacarras, rey de los Sinerfi, los Orcos blancos. Arrabacarras fue el primer orco en formar parte del Consejo Imperial. Bajo el mando de Arrabacarras las legiones del Imperio Negro conquistaron el poderoso reino élfico de Tautanel, logrando que todo el continente de Dgursi fuera dominado por el Imperio Negro al fin. Una gran victoria que hizo que el propio Arrabacarras fuera uno de los candidatos favoritos para ocupar el trono imperial. En el Imperio Negro, cuando el emperador moría o abdicaba, su sucesor era elegido de entre uno de los miembros del Consejo Imperial, aunque muchas veces sí que era un descendiente directo o un familiar del emperador hábilmente colocados en el Consejo Imperial, pero no siempre ocurría. En esta ocasión no había un sucesor claro por parte de la familia directa del emperador. Por lo cual Arracabarras era el gran favorito, sería el primer orco emperador, un hecho que levantaba gran suspicacias en la corte imperial. Ya hubo muchos problemas cuando 30 años antes el emperador Janus II concedió la plena ciudadanía a las tribus orcas del sur, incorporándose muchos orcos a las legiones imperiales, como en el caso de Acabacarras. Esta decisión causó muchas fricciones entre la nobleza más tradicional del Imperio Negro, pero los resultados fueron incuestionables. Las legiones imperiales se transformaron en una máquina de ganar guerras. El padre de Agnaruk, de nombre Agnuk, era un Sinerfi como Acabacarras, por lo que las historias sobre su rey Agnaruk siempre le habían interesado. Acabacarras tenía un hijo Arras, que era un guerrero excelente y fue nombrado general con solo 16 años, y aunque era semiorco y a esa edad era considerado adulto, pero no dejaba de ser un hecho extraordinario. Lo cierto es que la dupla padre-hijo no conocían a derrota. A la muerte del emperador Yasene II, que además era uno de los principales valedores de Arrabacarras, se iniciaron los preparativos para la elección de un nuevo emperador que solo tenía 2 candidatos claros, Arrabacarras y un noble humano Regin el de Bruin, duque de Antevia, primo del anterior emperador.
La votación se tuvo que posponer ya que Arrabacarras debió movilizar a sus legiones ante un ataque de los elfos en las posesiones del Imperio Negro en el ultramar. No hubo elección, la ofensiva elfa era contundente, más de lo esperado. Al cabo de un mes de campaña se encontró el general orco que no tenía refuerzos y estaban aislados del Imperio por mar. Entonces sucedió la desgracia, la llamaron la masacre de la meseta de Aonka. Los elfos movilizaron junto a sus aliados humanos a uno de los ejércitos más poderosos que se habían visto y rodearon las tropas de Arrabacarras. La batalla duró 2 días y a su desenlace las legiones del Imperio Negro fueron masacradas y su gran general Arrabacarras falleció custodiando su estandarte. Solo sobrevivieron Arras y una docena de Urkous blancos. La cabeza del gran general fue entregada al gran rey elfo de Baudalania como botín de una gran victoria y la venganza por la caída de Tautanel. Se podía considerar la derrota como un lance de guerra, un error de cálculo. Pero el escándalo estalló cuando Arras se presentó ante el Consejo Imperial con una acusación hacia el otro candidato al trono. Reginald de Bruin había conspirado junto a los elfos para matar a su padre. Pero Arras había llegado tarde, Reginald ya había sido nombrado emperador. Puesto que tan pronto como llegaron las noticias de la muerte de Arracabarras el Consejo votó a favor de Bruin. Arras casi mata al recién nombrado emperador con sus propias manos, su fama y sus acciones heroicas le salvaron la vida pero fue castigado con el destierro y la pérdida de sus derechos dinásticos sobre el trono de los Urkous blancos. Aunque no había pruebas que justificaran la acusación de Arras, lo cierto es que desde entonces el reinado del emperador de Bruin está bajo sospecha y los Urkous no le tienen mucha simpatía. Fue uno de los que se opuso a su asimilación dentro del imperio. Los rumores de revueltas de los Urkous en el sur cada vez son mayores a pesar del intento de Bruin por controlarlos. Mientras tanto Arras se convirtió en un mercenario apátrida y Debuk fue rápido en ofrecerle un puesto entre sus filas que Arras aceptó con gusto. Arras era muy famoso, era llamado el General Negro. Agnoruk, que vivía miles de kilómetros y conocía su historia, para él estaba claro que era el verdadero rey de los Urkous blancos por mucho que el emperador le quitara los derechos dinásticos. El emperador era un hombre y no tenía competencia en asuntos de Urkous. Ahora el rey era un primo de Arras. Agnoruk ni recordaba el nombre de ese pelele pero ni siquiera usaba el título de rey por vergüenza. En cierto sentido Agnoruk tenía envidia de Arras, el príncipe desterrado, estaba destinado a hacer grandes cosas, no como él. Era normal Arian estuviese fascinada por el general negro. Los 2 días siguientes transcurrieron con cierta monotonía pero en el horizonte apareció entre las montañas, un espectáculo luminoso, el paso del Or. Arian no pudo evitar recordar Tame y su muralla en medio del mar. Aquella fortaleza era obra de los elfos sin duda alguna. Era una estructura blanca y lisa, con una sencilla entrada, su altura era considerable, se confundía con las laderas de las montañas de la dorsal del dragón puesto que no se podía distinguir con claridad qué parte era montaña o fortaleza, salvo por sus grandes almenas semiderruidas que aparecían a distintos niveles. Llegaron al paso del Oor a la jornada siguiente, nadie dijo nada, a pesar de los siglos de abandono conservaba su espectacularidad, era impresionante su ausencia de grietas, su lisa superficie que brillaba con la luz del sol. La entrada estaba totalmente desprotegida, las puertas habían desaparecido sumergidas en la marea del tiempo. El grupo entró lentamente y en silencio como si no quisieran romper la magia de aquel lugar, tan magnífico. Avanzaron por un estrecho corredor, que estaba sumido en una confortable penumbra y a pesar que solo transcurrieron poco más de 5 minutos en el interior de aquel lugar, a ellos le parecieron siglos. Arian observó el interior de la fortaleza, los distintos niveles, era muy hermoso pero triste, al fin vieron la salida. Cuando salieron al exterior Arian notó que se sacaba un peso de encima y no volvió la vista para despedirse de la construcción de los elfos, mucho más sombría que la de Tame, aquel lugar debía tener una historia muy triste. Una vez cruzaron el paso ante ellos aparecía la parte sur de la dorsal del dragón, los recibieron grandes prados verdes, atrás dejaron el desierto y las estepas verdes y los bosques frondosos recibieron al grupo. El viaje se hizo más agradable a través del camino sur, el viejo camino parecía estar mejor conservado, aún quedaban zonas bien pavimentadas y en menos de una semana de viaje alcanzarían su destino, Domemba. Decidieron acampar a la sombra de unos robles para pasar la noche. Arian no pudo evitar preguntar a Kush por el paso del Oor. Me pareció extraño, tuve una sensación desconcertante al pasar por allí. Confesó la joven al mago. Extraño. ¿En qué sentido? Preguntó al mago desconcertado. Sí, noté tristeza, aquel lugar era triste, no era como el puente de Tame, sentí dolor, odio. Kush fumó un poco de su pipa y volvió a cerrar su libro. ¿No sabes lo que ocurrió en el paso del Oor? No, no lo sé.
El puente de Tame es mucho más antiguo que el paso de Loor. Unía, como te comenté, el reino del norte con el reino del sur. En el paso de Loor transcurrió una cruenta guerra. Guerra. Sí, una guerra, la gran guerra entre los elfos. Fue la que terminó con la era de los elfos. Los 8 grandes reinos elfos lucharon unos contra otros. En este lugar los reinos del norte y del sur libraron cruentas batallas en las tierras muertas. En el paso de Loor murieron muchos guerreros elfos y sus aliados humanos. Kush se quedó en silencio. El mago parecía absorto en algún pensamiento. Arian tuvo que hablarle de nuevo para que volviera en sí. Dime una cosa, Kush, al final, ¿quién ganó la guerra? Todos perdieron. Al final los reinos elfos acabaron destruidos y salvo el Palacio de los Cielos, abandonados a su suerte, los elfos sobrevivientes buscaron refugios más alejados y mejor defendidos. Solo quedaron ruinas que poco a poco fueron ocupadas por los hombres o, como en el caso del paso de Loor, abandonados para siempre. Fue el fin de una era. Solo quedaron ruinas. Demasiado poder incluso para los elfos. Arian no se podía dormir, así que se levantó para dar una vuelta por el pequeño campamento. Bannu siempre dormía hecha un ovillo. Al fondo siempre estaba Agnoruk haciendo, como era habitual, el primer turno de guardia, sentado en el suelo con su espalda apoyada en un tronco seco. El semiorco mientras observaba el cielo limpiaba su espada de manera concienzuda. La luna azul, Zaran, empezaba a declinar su reinado ante la luna blanca, Ilta. Las noches empezaban a ser más claras y los animales se mostraban mucho más activos. Hay muchos semiorcos por lo que parece. Agnoruk giró la cabeza y sonrió levemente. Una coincidencia asombrosa, lo dice tanta gente que empiezo a creer que no sea este hecho una coincidencia. Por lo que yo sé, no es una mezcla muy habitual y en la mayoría de los casos no son hijos no deseados. ¿Fue tu caso? Agnoruk se quedó en silencio. No tenía muchos recuerdos sobre su madre, la verdad. Había muerto cuando él era muy pequeño. Si mi padre no me mintió, no. Yo fui deseado, pero para ser sincero solo conozco la versión paterna. Mi madre falleció cuando yo era muy pequeño. Lo siento, te comprendo perfectamente. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña también. Pasaron un rato en silencio viendo cómo las estrellas aparecían poco a poco a través del frondoso bosque. El aire era agradable y el ruido del bosque una melodía mucho más agradable que el silencio del desierto. Arian, yo me crié entre hombres. Conozco las tradiciones orcas por mi padre, pero yo soy más hombre que orco, la verdad. Arian no añadió nada más. Se quedó dormida al lado de Agnoruk. Todos tenemos una vida difícil, pensó la joven. El viaje transcurrió con su habitual monotonía. A pesar de ser ahora un paisaje más agradable, a la joven el viaje se le estaba haciendo un poco más largo de lo que ella esperaba. Poco a poco, los pequeños poblados de campesinos fueron apareciendo hasta que llegaron a una ciudad bastante grande, la Sombra del Dragón, la capital del reino del bosque de Fambir. Reino fronterizo con Domemba. La ciudad fue edificada a la ribera de un gran río, de los muchos que nacían a este lado de la dorsal de Dragón y que hacían que esta región fuera tan fértil. Kush decidió pasar la noche en la ciudad y por primera vez en más de un mes Arian durmió en la agradable comodidad de una cama y se permitió el lujo de un baño caliente. El área suroeste de la dorsal del dragón era rica en reinos pequeños, como Sisia, Domemba, Yap, el reino de los 3 ríos y muchos más. Al sur estaba el gran reino de Ulvianor, donde estaba ubicada Tripulia, hacia donde ella secretamente se dirigía. Ulvianor, el poderoso reino del sur, nunca fue una amenaza para Dorsal, pero todo cambió después de las Guerras del Hierro, donde se anexionó grandes territorios del norte que se denominaron el Nuevo Ulvianor. Por eso los pequeños reinos que estaban situados al norte, en las inmediaciones de la dorsal del dragón, estaban tan desconfiados con Ulvianor. Ellos podían ser el próximo objetivo de la Joya del Sur, como así se denominaba a la capital del reino de Ulvianor. Y esta desconfianza aumentó después del acuerdo entre los enanos y Ulvianor. Para la exclusiva de la venta del hierro de los enanos a Ulvianor tras las Guerras del Hierro. Al día siguiente abandonaron Sombra del Dragón, no siguieron rumbo sur como era habitual en el camino sur. Siguieron rumbo oeste hacia Domemba. El terreno se hizo algo más árido, aunque siempre estaba salpicado de pequeños ríos sobre los cuales crecía la vegetación. Al fin llegaron a su destino. Un pequeño reino salpicado de pueblecitos coquetos y de casitas blancas. El reino de Domemba era pequeño y sencillo, pero su majestad vivía con un gran lujo. Arian le preguntó a Kush. ¿A qué se debe la riqueza del rey? Piedras preciosas. Domemba tiene un subsuelo rico en gemas y diamantes, tan abundantes que el rey es incluso la envidia de los enanos. Comprendo. Respondió la joven asombrada. El rey es tan rico que puede comprar todo lo que desea, por eso Ulvianor ansía conquistar su reino, quiere la fortuna de Domemba.
¿Por qué no atacan? Quiero decir que Ulvianor es un reino poderoso y el rey gobierna un territorio bastante pequeño, ¿por qué no los conquistan? El mago sonrió levemente ante la pregunta de Arian. El rey por su aspecto parece una persona bondadosa y caprichosa. Pero es un político muy hábil, primero está aliado con todos los reinos de la zona, han formado una liga, la Liga de la Dorsal del Dragón. Así que si Ulvianor ataca Domemba declarará la guerra a todos los demás reinos y ya no es un rival tan insignificante. Y aparte tiene otra cosa más. ¿Cuál? Oro, no necesita reclutar a un ejército, es tan rico que puede comprar a los mejores mercenarios del mundo. Ulvianor no se enfrentaría a un grupo de campesinos, sino a guerreros bien entrenados y expertos y eso hace que la Joya del Sur se piense muy en serio sus posibilidades antes de lanzarse a la conquista del rico reino de Domemba. Arian permaneció en silencio, por eso los mercenarios estaban aquí, el rey pagaba de manera muy generosa sus costosos servicios. Al cabo de 2 jornadas de viaje, llegaron a la capital del reino de Domemba, que tenía el mismo nombre que el reino. No se podía denominar exactamente una ciudad, era exclusivamente el palacio de su majestad, la idea de su construcción fue suya y solo estaba permitida la entrada a sus siervos, familia e invitados. Ningún habitante de Domemba podía construir en sus alrededores pero podía ir al palacio para acudir a audiencia o pagar los tributos. La enorme construcción era de granito blanco y una vez pasaron las murallas comprobaron que la afirmación, la fortuna del rey era enorme. El palacio estaba lleno de fuentes y jardines, el oro abundaba en todos los detalles, era un lugar muy agradable con amplias avenidas que todas acababan en la parte central donde estaba el palacio real y con grandes torres que brillaban en el cielo. Dejaron el carromato y los recibió Alasgomer con efusividad, se preocupó por el estado de Arian y los llevó directamente hacia la presencia del rey, en la sala de audiencia se encontraron a su majestad que como siempre recibió a las 2 jóvenes con alegría. «Querida mía. ¿Estás recuperada?», exclamó el rey al tiempo que abrazaba a la joven con enorme efusividad, tanta que Arian apenas pudo hablar. «Ahora podemos celebrar la victoria, esta noche habrá una cena en vuestro honor». Ruidos de trompetas, unos sirvientes lanzaron pétalos de rosas al rey y a las jóvenes y todo el mundo se volvió loco, comenzó una actividad frenética para preparar la cena de gala. Mientras Arian y Vannus fueron alojadas en los aposentos de las hijas del rey donde fueron tratadas con todas las comodidades y lujos. Los baños eran enormes y decorados de manera exquisita con agua perfumada y sales de baño afrutadas. Arian se recuperó del viaje, eso sí, se mostró reacia a que la ayudaran a bañarse, Vannus se negó por completo, si se bañaba era algo que haría sola. Fueron vestidas con las mejores prendas, Arian vistió un sencillo traje de seda con hilo de oro azul y unas sandalias de cuero con un acabado exquisito, la perfumaron con una esencia a rosas de primavera. Nunca había visto nada igual en su vida. Para la Kendall y el rey tenía una sorpresa, una túnica hecha a medida, un tejido un poco más ligero que el suyo pero que como siempre la ocultaba totalmente. Después se quedaron solas en aquellos aposentos, los sirvientes le informaron que la fiesta comenzaría como era tradición en Domemba a la puesta del sol. Arian desde su cama podía ver a través de un enorme ventanal el palacio, sus enormes jardines y los distintos palacetes que lo componían. Observó las numerosas fuentes con amplios estanques donde las aves bebían y reposaban. Daba la sensación que el palacio del rey era un trozo del paraíso. A la puesta de sol, el palacio quedó sumido en la oscuridad, la luna blanca dominaba la noche, puesto que su hermana, la luna azul hoy le tocaba desaparecer, eso indicaba que el verano estaba en su pleno apogeo. Aún así, a pesar de que con la luna blanca llena la claridad era mucho mayor, las antorchas, lámparas y velas estaban encendidas, siguiendo a un sirviente avanzaron por los pasillos y salas hasta llegar a un enorme patio repleto de invitados. El techo descubierto dejaba ver el cielo estrellado y decorado con exóticas flores. Según les habían informado, era costumbre en Domemba que antes de la propia cena, los invitados se reunieran de manera informal mientras comían y bebían los platos servidos en una gran mesa central ricamente decorada con flores y estatuas. El rey tan pronto vio a las 2 jóvenes en la sala les dedicó toda su atención, las abrazó nuevamente y de nuevo Arian se quedó sin respiración. «Queridas, estáis hermosísimas. Les piropeo, pero pasar, comer y divertiros, esta es vuestra casa». El monarca señaló dónde estaba la comida y la bebida, una mesa en el centro de la enorme sala que estaba llena de fruta, carne, entremeses y múltiples bebidas. Detrás del rey estaba Kush vestido con una túnica blanca, no era su túnica de mago, tenía mucho mejor aspecto y ya no lucía una perilla descuidada y estaba más relajado. Aunque era el rey quien seguía hablando con Arian y la Kendall. «Queridas, hoy celebramos que nuestra expedición ha sido un éxito rotundo,
Hemos reabierto el camino sur y tengo planes para mantener esa ruta abierta permanentemente. Llegaron a la fiesta 2 invitados nuevos, unos embajadores. El rey tuvo que abandonarlas para rendirles un protocolario saludo, así que se quedaron a solas con el mago. ¿Qué tal la estancia en Domemba? Bien, tranquila, es un lugar bonito. Contestó Aryan, que tampoco había viajado tanto para poder comparar con un criterio tan experimentado como el del mago. Sí, se nota el poder que generan las piedras preciosas. Desde que el abuelo de Su Alteza venció a los enanos, este reino no para de medrar en poder e influencia. Aryan notó que la fiesta estaba demasiado tranquila, notaba la ausencia de alguien. ¿Y Gosburg? Kush volvió a sonreír y con la mirada señaló a la joven que se fijara en un numeroso grupo que estaba situado al fondo del patio. Allí estaba el Dengue departiendo con un enano de pelo corto rubio y una perilla rectangular. No era lo que Aryan esperaba de un enano. Al lado de ellos y escuchando la conversación entre el Dengue y el enano estaba un orco enorme de piel gris y colmillos enormes. Daba miedo, pero a nadie le parecía intimidar su presencia. Un grupo muy heterogéneo. Si todos son miembros de nuestra compañía de mercenarios. Aryan observó sorprendida al mago. Ella esperaba una compañía de hombres solamente. Kush levantó una ceja antes de hablar. Sí, quizás es un poco extraño. El enano se llama Kritus Peñas Negras y el orco se llama Mulakutarrakan. La joven los observó detenidamente. Ella se había criado entre hombres, quizás algún había visto enano que quería comerciar sus productos o algún troul de las nieves muerto. Pero ahora ver a urcos y enanos codearse con la flor y nata de Domemba le resultaba extraño. Y apareció, saludó a los otros 3 mercenarios. No era muy alto, apenas llegaba al 1,85 m. Aryan enseguida lo reconoció. Era el joven que la había rescatado de los bandidos en la batalla de las Tierras Muertas. Su pelo largo y negro caía sobre sus hombros, sus ojos de color negro eran vivos, tenía unos rasgos faciales cuidados y hermosos. Era como un hermano pequeño de Agnoruk. Ese es quien me salvó de los bandidos. Señaló Aryan a Kush. Siarras, nuestro capitán. El otro semiorco. Aryan habló más para sí que para Kush. Ahora que observaba al grupo notó un evidente parecido entre Mulak y Arras. No pudo evitar aquella conversación con Kush antes de atravesar el paso del Or. Se parecen mucho ya que son primos. Kush había adivinado los pensamientos de Aryan. Primos. La joven exclamó, eran tan distintos y parecidos a la vez. Gosburg se dio cuenta de que los estaban observando y se acercó hacia el mago, la Kendali y la joven. Querida mía, me alegro de verte, ya estás recuperada totalmente. Yo quería quedarme a tu lado, pero Arras consideró que debía seguir el camino con la caravana. Tranquilo, Gosburg, Kush me ha cuidado muy bien. No te fíes de ese mago, parece muy serio, pero cuidado con él. Cállate, maldito Dengue. Justo entonces sonó una trompeta que indicaba a los invitados que era el momento de sentarse a la mesa, ya que la cena estaba a punto de comenzar. En la mesa de honor estaban sentada una representación de los mercenarios, lo que indicaba la importancia de estos para Su Alteza. A la derecha se sentaba Kush, a la izquierda Arras. Después el resto de los mercenarios, Agnoruk, el enano, 3 urcos, uno de ellos era Gulak, y un enorme Dengue que se sentaba al lado de Gosburg. Ese Dengue era un gigante, se sentaba en el suelo ya que no había silla capaz de aguantar su peso, un ser impresionante. Pero a pesar de su tamaño estaba bien proporcionado y tenía movimientos ágiles. Aryan y la Kendali se sentaron en la segunda mesa, presidida por el primer ministro Losgomer, quien se situaba a su lado. Aryan no podía dejar de observar durante toda la noche a su salvador, quien hablaba animadamente con el rey y Kush. Ninguno de ellos comía las delicias que les servían, debían estar tratando temas muy serios. Arras tenía gestos muy elegantes, pero sus ojos negros miraban con frialdad todo lo que sucedía a su alrededor. ¿A ti también te gusta? Era la voz de una de las princesas de nombre Nasmarina, joven e insensata. Estaba sentada al lado de Aryan y esta pregunta hizo que ella bajara la cabeza avergonzada. ¿Quién? Aryan intentó hacerse la despistada, pero de una manera nada convincente. Arras, el general negro, fue el primero en vencer a los elfos en siglos, un héroe para el Imperio Oscuro, pero acabó exiliado por problemas con el nuevo emperador y se convirtió en un mercenario de la Compañía del Fénix Azul. Es increíble que no lo conozcas. No parece un guerrero tan legendario. Aryan intentó justificar su ignorancia. Por eso le gusta a mi padre. Créeme, mi padre ha contratado a los mejores y sin duda ellos tienen una fama merecida, además son bastante normales, hasta puedes hablar con ellos. ¿El otro tampoco está mal?
¿Quién? Arian se estaba haciendo la despistada. El otro semiorco, mucho más salvaje y rudo, quizás me guste más. Agnarok estaba un poco perdido en la cena, se notaba que no era su ambiente, atendía a la conversación con poco interés puesto el tema sobre el cual trataban era algo que no le concernía. El semiorco vio cómo Arian los estaba mirando y bajó la mirada. El resto de la velada transcurrió de manera agradable. Arian se centró en hablar con la princesa Nasmarina que le contó la historia de su reino. Domemba fue un reino pequeño de los que surgieron al principio de la era de los malditos. Empezaron a dedicarse a la minería y agricultura, nada reseñable hasta que el bisabuelo de Nasmarina encontró una mina llena de piedras preciosas. Pero surgió un problema, los enanos de la dorsal de dragón reclamaron las minas. Mientras estas solo produjeron carbón y cobre, a los enanos no les había importado la explotación por parte de Domemba. Los enanos hicieron un túnel que uniría las minas de Domemba con las suyas para poder reclamarlas. Así comenzó la primera guerra por el hierro, que irónicamente no fue por el hierro. La guerra terminó con un resultado sorprendente, acabó con una victoriosa Domemba. Su abuelo en persona con la ayuda de un pequeño dengue desviaron agua de un río subterráneo hacia el túnel principal de la mina ahogando a la mayoría del ejército enano. De hecho se construyó una estatua de los dos en la antigua capital del reino para conmemorar tal tremenda victoria. ¿Un dengue pequeño? Pero antes de que Arian reflexionara más sobre el tema había terminado la cena y el rey se incorporó para decir unas palabras, pero antes se escuchó una sonora ovación que impidió que su majestad hablase durante unos minutos. Cuando al fin cesaron los aplausos el rey empezó a hablar con un tono de satisfacción. Queridos súbditos, amigos y amada familia mía, os he reunido aquí para celebrar la consecución de un objetivo que anhelaba desde hacía muchos años y que al final se ha logrado. De nuevo aplausos, el rey esperó a que terminaran de una manera paciente. Hemos reabierto el camino sur, lo que nos permite establecer una ruta comercial con el reino de Ver y no tendremos que depender nunca más de esos codiciosos enanos aliados de Ulvianor. Más aplausos. Una derrota de Ulvianor era algo que se festejaba mucho más por parte de los habitantes de Domemba. Pero esto no fue posible sin la ayuda de los mercenarios de la Compañía del Fénix Azul, fieles aliados nuestros desde siempre, que gracias a su plan han eliminado a todos los bandidos que evitaban el comercio en el camino sur. El rey señaló con la mano a los mercenarios que tenía sentados alrededor suya y de nuevo surgió una tremenda ovación, tanta que Arras y Kush tuvieron que levantarse para agradecer este aplauso, ambos con ciertas reservas. Gosburg sin embargo saludó al respetable efusivamente dando las gracias lanzando besos para todo el mundo. El monarca prosiguió con su discurso. Pero yo no sería justo si además no agradeciera a dos damas que se ocuparon de mi delicada salud y eso permitió que finalizara con éxito esta empresa importante. El rey se dirigió hacia la mesa donde estaban situadas las dos jóvenes, todas las miradas se centraron en ellas. Detrás del rey aparecieron dos sirvientes con dos cajas de madera entre sus manos que entregaron a la Kendali y a Arian. En agradecimiento a vuestra labor os entrego este humilde presente para que os ilumine siempre en vuestro camino. Ante la expectación de todos, las dos abrieron la caja. En su interior había dos piedras de luz elfas, brillaban con un suave color violeta. Todos se sorprendieron, ya que tenían un valor incalculable. Es un pequeño presente por vuestra ayuda en estos tiempos tan difíciles. Con estas palabras la cena concluyó. Arian y Vannus regresaron a sus aposentos para al fin descansar. La Kendali dormía como siempre hecha un ovillo, mientras ella jugueteaba con la piedra de luz. Su funcionamiento era sencillo, un toque y pedir que se encienda y la luz aparece. Para apagar la piedra era realizar el mismo procedimiento. Se extrañó que la Kendali dejara la piedra en la caja, quizás los Kendalis puedan ver en la noche, pensó Arian. Llamaron a la puerta interrumpiendo sus pensamientos, la Kendali no se despertó. Algo extraño en ella, pero volvieron a insistir de nuevo. Arian se levantó y abrió la puerta. Ante ella se presentaba la princesa Nasmarina mirándola con un gesto pícaro. ¿Qué deseáis, princesa? Quiero que me ayudes. ¿Ayudarte? Voy a intentar colarme en los aposentos de los mercenarios para observarlos mejor. Princesa, no hagas eso, si tu padre se entera se enfadará. No creo, además si no te interesa, ¿qué vas a hacer para evitarlo? La princesa soltó una risita burlona y escapó corriendo por el pasillo. Arian soltó la cajita que contenía la piedra de luz y salió en busca de la princesa. Esa chica estaba loca de remate y podía montarse una buena si la descubrían. Vio cómo la princesa escalaba un muro con cierta facilidad y aunque Arian tuvo algunas dificultades más, pero también acabó por escalarlo. Cuando el obstáculo dejó de ser un problema, Arian se dio cuenta que había perdido la pista de la princesa y empezó a buscarla entre la cantidad de pasillos y habitaciones que había en aquel palacio.
No tardó en darse cuenta que quien en realidad tenía un problema era ella porque se había perdido dentro de aquel laberinto. La joven estaba quieta delante de una puerta intentando recordar cómo demonios había llegado a aquel lugar, cuando escuchó ruidos de pasos y voces que conversaban animadamente. Arian no se lo pensó dos veces, abrió la puerta y se metió dentro de la habitación. La joven suspiró aliviada. La habitación estaba a oscuras, pero pudo distinguir una cama al fondo al lado de una ventana, que estaba abierta y que daba a un enorme jardín. Pero no estaba a salvo, las voces y los pasos se dirigían a esta habitación. ¡Qué mala suerte! Arian corrió hasta la ventana para salir de la estancia. Esa vía de escape era inviable, estaba a una altura considerable del suelo y además la pared exterior era lisa, no tenía ningún lugar en donde sujetarse, tampoco le daba tiempo. Escuchó como el picaporte de la puerta se movía, sin pensarlo. Ella se metió debajo de la cama, con suerte sería un soldado borracho por la cena que se dormiría profundamente y podría salir de la habitación. Así que se armó de paciencia y desde su posición vio cómo entraba un grupo y se encendía dos lámparas. Reconoció las voces que participaban en la conversación, ese típico acento y grave tono en la voz, era Kush el mago. Bueno, ¿qué te ha parecido la cena? Preguntó el mago al otro interlocutor que había entrado en la habitación. Bien, el rey está francamente preocupado, ¿no? Arian sintió como alguien se tiraba pesadamente encima suya para descansar en la cama. La otra figura, que debía ser Kush, tomó asiento en una especie de sillón que estaba situado enfrente de la cama. Kush volvió a hablar. Para no estarlo, Ulvianor desea este reino. Las pruebas que hemos encontrado en el campamento de los bandidos son contundentes. Ulvianor financiaba a esos ataques. La joya del sur quiere las riquezas de Domemba y más temprano que tarde atacará para obtenerlas. Y cuando llegue ese momento, nosotros estaremos aquí para defenderlos a cambio de una jugosa recompensa. Tenemos que informar a Debuk de la relación entre Ulvianor y los bandidos de las tierras muertas. Kush encendió la pipa y empezó a fumar. Después de una pausa, habló de una última noticia. Le escribiré mañana informándole, hablando del gordo, hemos recibido una carta suya. ¿Qué quiere ahora? La otra voz tenía un tono de queja. Órdenes, tenemos que dejar aquí una dotación de 20 hombres, el resto debe ir embarcados de regreso a Almere, pero quiere que los mercenarios de élite nos pasemos antes por Tripulia. ¿Tripulia? El Consejo de Órdenes de Magia quiere contratar nuestros servicios. Debuk lo considera interesante. La figura que estaba en la cama murmuró algo que no fue difícil de entender, no estaba contento. Después de la reprimenda de Debuk no le tienes mucha estima. No, no es eso. No me he enfadado con él. Es que el emperador amenazó directamente a toda la compañía, algún día. Ese día llegará, no te preocupes. Kush intentó calmar a Arras, era inútil, ambos sabían que tarde o temprano tendría que enfrentarse al emperador. No fue culpa de Arras la última revuelta en las llanuras áureas, los Orcos están descontentos con el nuevo emperador. La delegación que acudió pidiendo auxilio a Arras lo hizo con la esperanza de que con el general negro todas las tribus y clanes Orcos se unieran en lucha contra el emperador, pero no era fácil ya que el emperador tenía bastantes aliados aunque cada vez eran menos numerosos. Deberíamos ir a Tripulia lo antes posible, Arras. Sí, pero ya sabes lo que le gusta a Gosburg, provocar a los magos y cuanto más poderosos mejor. Le tienen miedo, ninguno de ellos es lo suficientemente rápido en recitar un hechizo antes que le alcance una de sus dagas. Y los magos desconfían de todo aquel que pueda cuestionar su poder. ¿Tú desconfías? Si el Dengge nos quisiera muertos. Algo interrumpió la conversación, Arian empezó a ponerse nerviosa, algo no marchaba bien, sintió como alguien tiraba de sus pies y la sacaba de su escondite. Perfume de rosas, típico en la corte de Domemba. Arian estaba blanca, ante ella tenía a Arras y a Kush observándola. Kush la ayudó a levantarse. ¿Estás bien? Sí, gracias, ¿puedo explicarlo? La princesa quería colarse en los aposentos de los mercenarios, fui tras ella pero me perdí y acabé escondiéndome. Descuida, la princesa ya está en sus aposentos. Se perdió y terminó en una cuadra. Afirmó Arras con cierto tono de enfado. Kush cogió de la mano a Arian y la sacó de la habitación, no hablaron de nada hasta que llegaron a los aposentos de la joven donde estaba la Kendali esperándola. Arian tranquilizó a Vannus, se despidió de Kush y se acostó en su cama. Al final no había salido tan mal, si los mercenarios se dirigían a Tripulia quizás ella podría viajar junto a ellos. Sonrió, la suerte parecía favorecerla.